Muy buenas noches, estimados estudiantes. A continuación les voy a explicar el último ejercicio o problema relacionado con el tema de la electrostática. Entonces, por aquí tenemos el segundo problema que dice que dos esferas iguales que pesan cada una 0,1 pondio, siendo pondios unidad de fuerza, están en el vacío suspendidas de un mismo punto mediante hilos de seda de igual longitud por efecto de las cargas eléctricas iguales que poseen, se repelen quedando en equilibrio a una distancia de 9 centímetros. Calcular el valor de las cargas sabiendo que los hilos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, como podemos notar, tenemos dos esferas que están suspendidas, ¿sí? Suspendidas de un mismo punto, de este mismo punto, mediante hilos de seda. Aquí tenemos los hilos de seda. Entonces, como las dos cargas eléctricas, las dos esferas, poseen cargas eléctricas iguales, entonces existe una fuerza de repulsión. Y como son iguales, pues quedan equilibradas a una distancia de 9 centímetros. Entonces nos piden calcular el valor de las cargas eléctricas, sabiendo que los hilos forman un ángulo recto, es igual a 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama de fuerza que actúan sobre Q sub A. Entonces, ¿cómo sabemos? Como estas cargas eléctricas son iguales, existe una fuerza de repulsión. Entonces, Q sub B repele a Q sub A con una fuerza que denotamos como F. Y las esferas, pues, tienen un peso de 0.1 pondio. Entonces el peso tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. Y la fuerza tiene dirección horizontal y sentido hacia mi izquierda. Perfecto. Entonces, tenemos que buscar el módulo de la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Y cabe resaltar que la relación que guarda la fuerza con el peso es que ellas son perpendiculares entre sí. Es decir, entre ellas se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, como ellas son perpendiculares entre sí, podemos aplicar alguna razón trigonométrica que nos pueda servir para hallar alguna de ellas. Entonces, en este caso, pues bueno, tenemos el peso, pero no tenemos la fuerza. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos, digamos, a hacer un diagrama de fuerzas para poder determinar geométricamente cuál es la fuerza resultante. Entonces, sabemos que del extremo del vector fuerza trazamos líneas discontinuas verticales paralelas al peso. Y del extremo del vector peso trazamos líneas discontinuas horizontales paralelas al vector fuerza. Entonces, estas dos líneas discontinuas se van a intersectar en este punto. Entonces, ¿cuál sería la fuerza resultante? Bueno, el origen de la fuerza resultante coincide con el origen en común tanto de la fuerza como del peso. Y el extremo de la fuerza resultante coincide con el punto de intersección de esas dos líneas discontinuas. Entonces podemos notar que la resultante de estas dos fuerzas tiene que tener la misma dirección que el hilo, como pueden notar. Perfecto. Entonces, bueno, necesitamos saber, la gran pregunta es, ¿cuál es el valor de las cargas? ¿Cuál es el valor de las cargas? Entonces,
necesitamos expresar todas las unidades en función del sistema MKS. Tenemos que llevar de centímetros a metros, tenemos que llevar, en este caso, vamos a llevar de pondios, lo vamos a llevar a newton. Entonces, bueno, empecemos por allí. Vamos a hacer esa transformación respectiva de unidades de fuerza. Entonces, para llevar de pondios a newton, necesariamente vamos a llevar de pondios a kilopondio. Entonces sabemos que un kilopondio equivale a 1000 pondios. Entonces quiero saber cuánto es 0,1 pondio, cuánto es en kilopondio. Es una regla de 3. Entonces X va a ser igual a, recordemos que siempre el valor que esté diagonal a la X pasa a dividir. Entonces quedaría un kilopondio que multiplica a 0,1 pondio. Y este, que es el que está diagonal a la X, pasa a dividir. 1000 pondios. Entonces decimos que pondio que multiplica con pondio que divide se me cancela. Entonces sería un kilopondio por 0,1. Esto es igual a 0,1 kilopondio. Entre 1000. ¿Pero quién es 1000? 1000 es lo mismo que decir 10 elevado a la 3. Entonces, esta potencia que está expresada en el denominador, yo la puedo subir al numerador, la puedo subir a multiplicar. Simplemente le cambio el signo al exponente. Entonces quedaría X va a ser igual a 0,1 por 10 elevado a la menos 3 kilopondio. Ajá, pero recuerden ustedes que para poder expresar una cantidad de notación científica tiene que estar, este primer factor tiene que estar comprendido entre 1 y 10. Entonces, para que yo pueda convertir de 0,1, lo pueda, digamos, llevar a 1, tendría que correr la coma hacia la derecha. Si yo corro la coma hacia la derecha, tendría que disminuir el exponente en una unidad. Es decir, quedaría 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondio. Entonces, este es el peso de cada una de las esferas. Este es el peso de cada una de las esferas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ok, yo tengo el peso, pero no tengo la fuerza de repulsión. Ajá. Entonces, yo sé que los hilos, tanto este hilo con este hilo, forman un ángulo de 90 grados. Por lo que quiere decir que si yo trazo la bisectriz a este ángulo recto, quiere decir que este ángulo queda convertido en 45 grados. Y si podemos observar, este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque son ángulos correspondientes. Entonces, como estas dos líneas son perpendiculares entre sí, puedo aplicar alguna razón trigonométrica para hallar, en este caso, a la fuerza. Entonces, esta línea discontinua, que es el cateto opuesto de este ángulo de 45 grados, representa la fuerza de repulsión. ¿Ok? Entonces, tengo el cateto adyacente al ángulo de 45 grados. ¿Sí? Pero no tengo el cateto opuesto. Entonces, perfectamente puedo aplicar la razón de tangente de 45 grados. Tangente de 45 grados es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Pero, ¿quién es el cateto opuesto en estos términos? Ya sabemos que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo y representa a la fuerza. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que forma parte del ángulo, en este caso sería el peso.
pero tengo el peso, no tengo la fuerza, debo despejar la fuerza. Entonces, el peso como divide la fuerza en el segundo miembro, el peso pasa a multiplicar al primer miembro. Entonces quedaría tangente de 45 grados que multiplica al peso. Eso es igual a la fuerza. Bien. Entonces, decimos que vamos a sustituir valores. Tangente de 45 grados, lo buscamos en la tablita que tenemos por aquí, tangente de 45 grados es igual a 1. Se multiplica al peso. ¿Y quién es el peso? 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondio. 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondio. Esto es igual a la fuerza. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces quedaría, fuerza va a ser igual a 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondio. Es igual a la fuerza. Bien. Entonces, necesito saber el valor de las cargas. Esa es la gran pregunta. Entonces, aplico la famosa ley de Coulomb, la formulita, que como sabemos, me dice que, vamos a hacerlo por acá, ya podemos borrar aquí. Como sabemos, dice que la fuerza es igual a la constante por Q sub A, en este caso por Q sub B, ¿sí? Porque estamos hablando de dos esferas y cada una de ellas pues tienen la misma carga. Bien, sobre la distancia que las separa a ellas al cuadrado. Perfecto, entonces dice la ley de Coulomb que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Muy bien, entonces vamos a decir que como nos piden hallar el valor de las cargas, entonces decimos que las cargas es la incógnita. Entonces como la carga es la incógnita, normalmente cuando nosotros hablamos de incógnita hablamos de X. ¿Ves? Q sub A es X y Q sub B es X. Entonces decimos que fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por X, X al cuadrado, sobre la distancia AB al cuadrado. Ahora sí, vamos a sustituir valores. La fuerza, aquí la tenemos, que es la fuerza de repulsión. En este caso, vamos a colocarle 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondios. Perdón, 1 por 10 elevado a la menos 4 ok, kilopondio, pero lo tenemos que llevar a Newton. Tenemos que llevar esta cantidad, la tenemos que llevar a Newton. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, un kilopondio equivale a 9,8 Newton. Entonces, 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondios. ¿Cuántos newtons serán? Entonces tenemos que hallar el valor de X, que en este caso es el valor de la fuerza en newton. Entonces decimos que X va a ser igual a, el que esté diagonal a la X pasa a dividir, entonces quedaría 1 por 10 elevado a la menos 4 kilopondios, que multiplica a 9,8 newton sobre un kilopondio. Entonces decimos que un kilopondio que multiplica con un kilopondio que divide se me cancela, entonces quedaría, entonces X va a ser igual a, este sería
9,8 newton por 1 es 9,8. 9,8 por 10 elevado a la menos 4 newton. Y esto sobre 1 pues va a dar esto mismo. Entonces este es el valor de la fuerza, ¿sí? Pero expresado en newton. Recuerden ustedes que necesitábamos llevar este 0,1 pondio, teníamos que llevarlo a newton y aquí lo tenemos. 0,1 pondio equivale a 9,8 por 10 elevado a la menos 4 newton. Entonces vamos a acomodar esto aquí. Disculpen el desorden, pero esto es lo que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí. Entonces tenemos aquí que la fuerza equivale a 9,8 por 10 elevado a la menos 4 newton, ¿sí? Igual a la constante, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esto por x al cuadrado, ¿sí? Sobre la distancia AB al cuadrado, la distancia entre las dos esferas es de 9 centímetros. Hay que llevar la metro, entonces quedaría 9 por 10 elevado a menos 2 metros. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo, este es el valor de la fuerza que lo acabamos de hallar. Aquí está. Igual a la constante de proporcionalidad, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entre la distancia que existe entre las esferas elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos expresado en metros elevado al cuadrado. Muy bien. ¿A quién tenemos que despejar? A x, porque x es el valor de las cargas. Como las cargas son iguales, pues es decir, tienen el mismo valor. Bien, entonces, esta distancia que está elevada al cuadrado divide al valor de la carga. Entonces la distancia pasa a multiplicar al primer miembro. Entonces quedaría 9,8 por 10 elevado a la menos 4 newton, que multiplica a 9 por 10 elevado a la menos 2 metros todo esto elevado al cuadrado. Y la constante proporcional que multiplica a la variable x pasa a dividir al primer miembro sobre 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado. Bien. Disculpen el desorden nuevamente, pues bueno, vamos a buscar el resultado. Aquí vamos a subir para acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Ok, ¿qué vamos a hacer? De aquí voy a subir para acá, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar 9,8. Ok, vamos a elevar primero este factor al cuadrado. Este lo copiamos igual. 9,8 por 10 elevado a la menos 4 newton. Esto que multiplica 9 al cuadrado sería 81 por 10, potencia una potencia, menos 2 por 2 sería menos 4 y metros al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado. Todo esto sobre
9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, seguimos resolviendo. Vamos a borrar aquí. Muy bien, entonces nos queda. Vamos a multiplicar 81 por 9,8. 81 por 9,8. Esto es igual a 793.8. 793.8. Ok, aquí aplicamos una propiedad de potenciación llamada producto de potencias de bases iguales. Copio la misma base, sumo los exponentes. Menos 4 más menos 4 es lo mismo que decir menos 4 menos 4 sería menos 8. Menos 8. Perfecto. Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Sobre, esto va a ser igual a x al cuadrado sobre 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, seguimos resolviendo. Entonces vamos a dividir ahora 793,8 entre 9. Entre 9. Igual 88,2. 88,2. O sea, aquí aplicamos cociente de potencia de bases iguales, copio la misma base, resto los exponentes. Sería entonces menos 8 menos 9. Si los iguales se suma, se conserva el signo, sería menos 17. Ahora aplico la doble C con respecto a las unidades. Aquí perfectamente puedo colocar denominador 1, no altera este numerador. Y entonces sería el que esté más arriba con el que esté más abajo y luego los dos intermedios. Entonces, el producto de la C grande va en el numerador. Sería entonces Newton por metros cuadrados por Coulomb al cuadrado. Y el producto de la C pequeña, lógicamente, en lo que me queda, que sería el denominador. 1 por Newton por metro cuadrado es Newton por metros al cuadrado. Entonces cancelamos unidades. Decimos que Newton por metro cuadrado que multiplica con Newton por metro cuadrado que divide se me cancela. Quedaría el resultado expresado en Coulomb al cuadrado. Entonces, y esto va a ser igual a x elevado al cuadrado. Necesito saber el valor de x. Necesito despejar a x, pero tiene exponente 2. Necesito que tenga exponente 1. ¿Qué tengo que hacer? Aplico la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación para que esta igualdad no se altere. Este 2 con este 2 se me cancela. Y aquí también aplico la raíz cuadrada. Bien, ya sabemos que aquí sería esta cantidad con la unidad de Coulomb al cuadrado. Bien, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de esta cantidad expresada en Coulomb al cuadrado. Entonces decimos que raíz cuadrada de 88.2 por 10 elevado a la menos 17. Entonces oprimo esta tecla por 10 menos elevado a la menos 17. Cierro paréntesis. Igual. Entonces me va a dar. La raíz cuadrada de esta cantidad me dio esto. Y la raíz cuadrada de Coulomb al cuadrado es Coulomb. Porque Coulomb por Coulomb es Coulomb al cuadrado. Entonces quedaría. X va a ser igual a 0,1234567 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2, 4, 6, 7, 29, 69, 29, 69. La raíz cuadrada de Coulomb al cuadrado es Coulomb. Bien. Entonces, como esto es un número relativamente pequeño, vamos a expresarlo en notación científica. Recuerden ustedes que la notación científica es la multiplicación de dos factores, donde el primer factor tiene que ser un número comprendido entre 1 y 10, y el segundo factor, una potencia de base 10. Entonces, para que este número esté comprendido entre 1 y 10, ¿cuál es el número que me sirve? Sería el 2,969. El 2,969. Este sería el primer factor.
Y el segundo factor va a ser una potencia de base 10, cuyo exponente tiene que ver con el número de veces en que se corre la coma. Y el signo del exponente tiene que ver en que si se corre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, como se corrió la coma de izquierda a derecha, el signo del exponente es negativo. Ajá, ¿cuántos lugares? Bueno, vamos a contar. Aquí tenemos la comita. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el exponente sería el número 8. Entonces, para que este número se haya convertido en 2,969, tuvimos que correr la coma 8 lugares. Perfecto. Esto queda expresado en Coulomb. Entonces decimos que el valor de Q sub A, que ya sabemos que es el mismo de Q sub B, va a ser de 2,969 por 10 elevado a la menos 8 Coulomb. Esa es la gran pregunta. Ahí está el ejercicio resuelto. Espero que hayan entendido, de verdad. Disculpen el desorden, pero por el espacio del pizarrón que es tan reducido, pues bueno, no lo pudimos hacer de una mejor manera. De todas maneras, espero que comprendan la situación, pero sobre todas las cosas que hayan entendido. Hasta aquí damos por culminado el tema de la electrostática. Feliz noche para todos.